Bueno, recibimos al congresista Víctor Flores, liberteño, aunque es ahora trujillano, nacido en la Sierra de la Libertad, en Huamachuco, tierra heroica, donde se ilustró Cáceres y murió Leoncio Prado. Así es. Y viene acá por una razón. El hogar de un padre de la patria, José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión, fundador de la República y sobre todo militante por los derechos de la República, ¿no? Efectivamente. Impuso la idea. Ahora, viene por un tema que es una lucha también enorme porque hayan 50.000 hectáreas más de tierra productiva en La Libertad. Y eso está bloqueado y lleva como nombre Proyecto Chavimochic, etapa 3. Esta mañana hemos escuchado aquí en RPP a la procuradora del Ministerio de Agricultura, cuando se llama Desarrollo Agrario, diciendo que las cosas están encaminadas y que en enero se lanza todo. Y que hemos ganado, además, nos ha dicho, un arbitraje. Reacciona ante lo que nos ha dicho esta señora procuradora. Bueno, en realidad ya no me llama mucho la atención porque yo soy el presidente de la comisión investigadora de Chavimochic y nosotros hemos tenido contacto muy cercano con la procuradora y también con los funcionarios del ministerio. 6 ministros, imagínense, 6 ministros que han pasado por esa cartera. Y los 6 ministros, cada uno, por decirlo menos, peor que el anterior. Entonces, no voy a decir nombre para no generar polémica. Parecía difícil que haya peores que algunos que hemos visto, ¿eh? Sin duda. Pero eso se mejora todavía en lo peor. Así es, cada uno que llegaba era peor que el anterior. De tal manera que, por ejemplo, en este caso, ¿no?, le ha tocado, por ejemplo, a la ministra heredar 3 caídas de la compra de urea y ella ha hecho la 4ª. También. O sea, parece una broma, parece una cosa pero ridícula, señor. Efectivamente. ¿Cuál es la explicación? ¿Usted qué sabe? Bueno, yo he escuchado a usted una frase hace poquito nomás, ¿no?, que el problema está que afecta el bolsillo, la cartera, la tarjeta de los funcionarios en este caso, sin duda, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Usted cree que hay corrupción? Yo creo que sí. Esa causa de repartición yo de creo coimas, que sí. Mire, yo recuerdo que estos señores se permiten impedir que nuestros campesinos tengan fertilizantes para mantener sus niveles productivos. Lamentablemente es así, ¿no? Incluso una empresa italiana creo que renunció justamente por no entrar al tema de la coima, ¿no? Sí. Bueno, así que no dijo así la empresa italiana, pero dijo que no podía satisfacer las demandas. Por supuesto, nada más, ¿no? O sea, la demanda no de productos, sino también. Ahora, otro detalle. Hace poco también nosotros estuvimos enterados que el gobierno de Marruecos, ¿no?, el reino de Marruecos, había hecho una donación de 150.000 toneladas que es 3 veces más de lo que estábamos comprando a través de que era 44.000 de abonos nitrogenados, ¿no? Sí. Entonces, imagínense, hasta eso nos dimos el lujo de perderlo. Porque nos peleamos con Marruecos reconociendo a la República Árabe Saharaui. Por reconocer una república inexistente realmente, que no lo reconoce nadie, ¿no? Sí. Bueno, así estamos. Entonces, le repito como al comienzo, no me llama la atención porque realmente la procuradora, por ejemplo, viene diciendo, y no solamente la procuradora, también la ministra y el primer ministro, que es la primera vez. Usted tiene suerte. Yo sí, porque estuvo en la reunión de la Comisión Agraria. ¿Ya? Y ahí dijo, ¿no?, frente a toda la comisión, dijo de que el Estado por primera vez había ganado un laudo arbitral. Es cierto que ganamos pocos, pero ¿qué se ha resuelto con ese arbitraje que hemos ganado? No, pero lo curioso está que ni ganamos, ni tampoco va dentro del palmarés de haber ganado. Porque, ¿qué sucede? Sucede que el Estado tiene la obligación de pagarle 25 millones a la empresa. Y la empresa tiene que pagarle 25 millones al Estado. O sea, una solución salomónica. Es una suma que da 0. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, la victoria? ¿Cómo podemos contar eso como victoria? En todo caso, sería una victoria pírrica, que por primera vez el Estado no ha perdido, pero tampoco ha ganado, ¿no? Ahora, ¿quién se perjudica de todo esto? Los que se perjudican son la población de La Libertad. No nos olvidemos que este viejo sueño de Víctor Raúl, yo no me canso de decirlo porque hay que reconocer, ¿no?, digamos, la valía de las ideas tan preconcebidas y tan adelantadas a su época que tuvo Víctor Raúl. Hace poco, no es aprista, sino fujimorista usted. No, yo no soy aprista. Bueno, ¿no? Pero es justamente subrayo. La intelectualidad no se puede dejar de lado, ¿no? No, porque la intelectualidad, las buenas ideas vengan por de donde vengan. Por supuesto, de donde sea. O sea, las buenas ideas no solamente traen como consecuencia, pues, grandes proyectos, sino también traen como consecuencia el fortalecimiento de la estructura de los países.
Y en este caso es el fortalecimiento de la estructura agrícola del país, Pero agropecuaria del país. ¿qué impide que esa idea antigua se lleve a la práctica? Mire, ¿qué impide que la represa esté completa con agua para la agricultura y para el consumo humano? Y lo peor del caso, señor Carvalho, es que ya tenemos un antecedente positivo en azul, como diríamos en mi época, azul o rojo. Sí. Azul era aprobado, Sí, sí. rojo era desaprobado. Sí. Ya tenemos un antecedente en azul. ¿Cuál es? Que las dos primeras etapas irrigan una franja costera que era arena, era un desierto. Sí. Hoy en día hasta el clima ha cambiado en Trujillo. Tenemos unos veranos completamente cálidos, ¿no? Y también inviernos bastante severos. ¿Cuántas hectáreas se han ganado para las etapas 1 y 2 de Eso se llama tropicalización del clima a raíz de la siembra que hay hoy en día. Es un mar verde, toda la costa de la franja. Más o menos hay 60.000 hectáreas. 60.000 ya ganadas en las etapas 1 y 2. Ya ganadas al desierto, repito. Ese desierto se ha convertido en tierra fértil. Hoy en día el Perú puede darse el lujo de exportar su marca Perú a los mercados europeos, chinos, japoneses, norteamericanos. Entrar al grupo de los 10 principales exportadores de fruta del mundo. Por supuesto, yo he estado en Europa y en Europa da lujo, da un gusto, un honor, un orgullo ver palta peruana. Arándanos. Palta Hass, arándanos, uvas, espárragos, pimiento piquillo, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cuál es el problema? El problema es en la tercera etapa. Ya. ¿Cuál es el problema? Etapa explíquenos claramente. La tercera etapa que nos proveería nuevamente de 60.000 hectáreas más. Entonces, 60 más 60, imagínense el potencial que hubiéramos. Uno de los grandes valles. Es una locura. Del Perú, Y aparte de eso, pues generaría 500.000 empleos. Eso es lo que a mí me molesta mucho, porque si necesitamos que la gente tenga trabajo, tenemos la opción. Tenemos la forma de crear trabajo. ¿Qué es lo que bloquea? Todo parece tan evidente. Sabemos lo que significa tener más tierras de cultivo y más agua. ¿Qué es lo que está bloqueándonos? Como yo le dije a la ministra hace poco, ¿no? En una reunión que tuvimos, y a los funcionarios también, basta de análisis, basta ya de estudiar, de hacer, como se dice, una especie de operación. Cada vez que nos reunimos, simplemente pensamos qué podemos ganar, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, pero jamás nos sentamos a decir qué es lo que debemos hacer, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, después del laudo arbitral, han pasado ya 40 días, y en esos 40 días ha habido una inacción completamente espantosa, una parálisis total. ¿Por qué? Ese es el detalle. ¿Por qué? Han habido contactos entre la concesionaria y también el Estado, pero sus reuniones hasta el día de hoy son estériles. Entonces, ¿pero por qué? Si se reúne la empresa que ha recibido la concesión, por mucho que haya tenido que ver o que tenga que ver con Odebrecht, y el Estado, ¿por qué no se puede sacar adelante lo que está ya pactado? Por supuesto. Y otra cosa, es cierto, es Odebrecht, ahora se llama Novonor. Novonor, sí. Pero hace más o menos en el mes de abril salió un dictamen de la Fiscalía de la Nación donde decía que esa obra de la de la tercera etapa de Chaymochiqui y la represa de Palo Redondo no tenía ningún vínculo con la corrupción, incluso con el tema de la Bajato. Eso está confirmado. Eso está confirmado. Digamos, una resolución de la Fiscalía, ¿no? Es una sentencia de la Fiscalía. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema es que la represa falta terminar un 30% de construcción. Un 70% ya está hecho. Pero cuando nosotros vamos a la represa, señor Carvalho, vemos que es una obra monumental, claro, de un tamaño impresionante. De tal manera que 50.000 hectáreas tiene que ser enorme la represa. Son 400 millones de metros cúbicos. 400.000 millones de metros cúbicos. Entonces, no estamos hablando pues de una represa de poca monta o de poca capacidad. Va a crear un espejo de agua igual que Gallito Ciego y con una tecnología diferente, porque Gallito Ciego tiene el problema de que el limo está rellenando su digamos... Pero ¿por qué no se hace? Lo otro no va a ser así, porque es una derivación del río Santa. Bueno, entonces, ¿por qué no se hace?
Eso también quisiera saber yo. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? Pero usted la ha tenido a tiro a la ministra de Agricultura y le ha preguntado. ¿Qué le contesta? Lo que contesta la señora ministra es que el 31 de diciembre, es una respuesta realmente sacada de los pelos. El 31 de diciembre hacen la liquidación del laudo, recibe inventario de obra, saldo de obra y todo lo demás, y el 1 de enero, eso consta en el archivo de la Comisión de Agraria, por si acaso, y el 1 de enero sale a licitación internacional la terminación de la obra de la represa de Palo Redondo, sea gobierno a gobierno o con cualquier empresa que se presente. Señor Flores, pero nosotros sabemos que eso para realmente estar encima de esto, por favor, que no podemos darnos el lujo de desaprovechar 50.000 hectáreas de tierra y empleo generado de personas que no tienen en este momento trabajo. Aprovechamos que está usted para que nos explique los alcances de un tuit que hemos recibido hace poco, en realidad viene de la presidencia del Perú, lo estamos poniendo en nuestra pantalla, puede leerlo ahí. Con madurez política lograremos los consensos que el Perú requiere. El presidente Pedro Castillo y la congresista de Fuerza Popular Maricruz Zeta acordaron trabajar en unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr resultados en favor de las regiones. Explíquenos, por favor, hay también un audio de eso, pero usted sabía que su compañera de bancada tenía una reunión con el presidente y iba a dar lugar a este... Bueno, sinceramente no lo conocía, recién acabo de leerlo, acabo de verlo también el tuit, no conocía. Nosotros somos una bancada bastante seria, ¿no? Y bastante responsable, y los acuerdos que tomamos en bancada los hacemos públicos por un lado y por otro lado lo llevamos a efecto, a cabo. Muy bien, esto no lo conocía. De repente es una cuestión bastante regionalista también. No voy a justificar a la congresista, pero de repente es una cuestión bastante regionalista, que ella es una congresista de Piura. Entonces, en base a eso, posiblemente, me parece que el presidente ha estado en Piura, no lo sé, no lo sé, desconozco. Posiblemente es una cuestión circunstancial también. Pues, nos explicará cuando tenga de repente por una cuestión de diplomacia sí. también, ¿no? Bueno. En todo caso, hay que estar seguro de qué es lo que se pacta con el señor Castillo y bajo qué lógica, porque hemos visto otros casos bastante penosos. Así es. Por otra parte, hemos tomado conocimiento también de una publicación hecha por el Congreso de la República diciendo que asegura que los proyectos lanzados, presentados por el Ejecutivo, son atendidos por las comisiones de trabajo y por el Pleno. Sin ninguna duda. Mire, acabo de salir de la Comisión de Economía y hemos aprobado un proyecto del Ejecutivo dictaminado para que pase al Pleno. Y después del Pleno simplemente pasa ya a la... ¿Sobre qué es ese proyecto? Ese proyecto de ley es sobre un fondo que el Estado va a crear para apoyar a las MIPES, a las pequeñas y microempresas. Un fondo. ¿Su opinión sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dejado claro ahora que los congresistas pueden tener iniciativa de gasto para el presupuesto que no sea el del año en curso? Bueno, de primera intención desconozco esa opinión del Tribunal Constitucional. No es opinión, es sentencia, sí. Claro, pero con sinceridad la desconozco. De todas maneras, me parece a mí que no es muy bueno que los congresistas tengan capacidad de gasto, porque hemos tenido experiencias anteriores. Negativas. Muy negativas. Cada uno se manda por donde los congresistas pues ofrecían puentes, carreteras, postas, colegios, etcétera. Y a las finales el Estado se ve imposibilitado de cubrir todas las expectativas. Y ¿no? con deuda. O sea, no podemos ofrecer el oro y el moro cuando realmente no hay capacidad de gasto, ¿no? Señor Flores, muchas gracias por estar acá, por hablar con toda claridad sobre cosas políticas, incluso de las circunstancias, pero por volverse un verdadero luchador porque la libertad que su región tenga 50.000 hectáreas más de tierra productiva. Ojalá que el próximo año comenzando regrese usted acá y nos dice, estamos avanzando. Por ahora lo que hay es palabras. Yo creo que va a ser antes, señor Carvalho, porque mañana estoy presentando una moción para que la ministra se presente en el Pleno del Congreso a dar explicaciones, ya que no quiere ir a la comisión. Y difundiremos acá porque el tema nos interesa enormemente, no solamente a los liberteños como usted, sino a todos los peruanos. Ya quisieran muchas regiones del Perú tener 50.000 hectáreas. 100.000, no 120.000 hectáreas. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a una pausa y retomamos las cosas como son.